Hola chicos, en este video les voy a explicar el teorema del resto. Este teorema sirve para poder conocer el resto de una división sin tener que resolverla. En algunos casos vamos a necesitar conocer solamente el resto y por eso no valdría la pena invertir mucho tiempo y mucho esfuerzo en realizar la división para poder encontrar el resto. Pero ojo, porque se va a poder aplicar siempre y cuando el divisor tenga la forma x menos a. Es decir, que lo vamos a poder aplicar en esos casos en los que podíamos aplicar Ruffini, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos p de x dividido q de x igual a x al cuadrado más 3x menos 2 dividido x más 1, vamos a poder aplicar el teorema del resto. ¿Por qué? Porque observen, el divisor es x más o menos un número, es decir, tiene la forma de x menos a. ¿Qué vamos a tener que considerar? Vamos a tener que considerar x igual a, ¿sí? Y vamos a tener que evaluar el polinomio p de x en ese valor de a. Entonces, en base al ejemplo anterior, ese que estábamos analizando, sabemos que el divisor tiene la forma x menos a, porque es x más 1, es decir, x más o menos un número. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para encontrar el valor de a? Vamos a encontrarlo igualando a 0 este divisor, ¿sí? Este denominador, este divisor, la expresión que tenemos acá abajo, la vamos a igualar a 0 y vamos a despejar x. Entonces, ese valor, x igual a menos 1, está indicando el valor de a. En este caso, el valor de a es menos 1. ¿Para qué vamos a usar ese menos 1? Lo vamos a usar para evaluar en p de x y poder encontrar un número. Está, entonces si evaluamos en p de x según que x vale menos 1, porque ese es el valor de a, vamos a tener p de menos 1 igual a, y observen, vamos a reemplazar la x por el menos 1 en p de x. Entonces acá, en lugar de escribir x, ¿qué escribimos? Menos 1 al cuadrado más 3 por, y en lugar de escribir x, escribimos menos 1 menos 2. Si resolvemos numéricamente eso, nos va a quedar 4, ¿sí? Observen que tenemos 4. Este tipo de estructura, de evaluar y poder encontrar un resultado y demás, ustedes lo aprendieron a hacer en la función lineal o en las funciones que veíamos en tercer año. Entonces, tengan en cuenta que simplemente todo lo que ustedes aprendieron de funciones ahora se puede usar como herramientas y como cálculos y demás, por eso no hace falta explicarlo tanto. Lo único que les quiero recordar es eso, que los polinomios son funciones polinómicas, nada más que cuando hablamos de polinomios estamos hablando del álgebra. Y ya después vamos a ver lo que son las funciones polinómicas ya como funciones y el análisis funcional. Entonces, no se olviden, si ustedes le veían una pinta parecido a algo ya visto, esto sí, es porque se vio esto de la evaluación de una expresión y encontrar un valor final en funciones lineales. ¿Qué podemos decir también? Podemos decir que en el caso que ustedes quieran ahora resolver por Ruffini esta división, van a poder verificar entonces que el resto que les da es menos 4. Por eso, el teorema del resto sirve para poder encontrar justamente, y valga la redundancia, el resto de una división sin tener que resolverla. Vamos a ver qué pasa en el caso que el divisor sí sea de grado 1, pero que el coeficiente principal no sea 1, sino que sea otro número. ¿Qué va a pasar con esto? Vamos a tener que hacer lo mismo que hacíamos en Ruffini, transformar la expresión para poder entonces aplicar el teorema. Veamos en este ejemplo que nosotros tenemos un divisor que no tiene la forma de x menos a. Es de primer grado, pero el coeficiente principal es distinto de 1. Particularmente, el coeficiente principal es 3. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que dividir por 3 todos los términos, tanto de p de x como de q de x. Entonces, dividimos cada uno de los términos de p de x y vamos a obtener esto. Recuerden que acá nosotros adelante de un x al cubo tenemos un 1. Entonces 1 dividido 3
1 tercio. 2 dividido 3 va a ser 2 tercios. Menos 3 dividido 3 va a ser menos 1. Y menos 2 dividido 3 va a ser menos 2 tercios. Por eso nos queda 1 tercio de x al cubo más 2 tercios de x al cuadrado menos x menos 2 tercios. No se olviden de la definición de fracción, por favor. ¿Sí? Entonces, veamos acá el divisor. ¿Sí? 3 dividido 3 es 1. 2 dividido 3 es 2 tercios. Nos quedó entonces todos los términos ya divididos por 3. Entonces, si reescribimos ahora P de X dividido Q de X con las expresiones que obtuvimos de dividir cada uno de los términos por 3, nos va a quedar esta división. 1 tercio de x al cubo más 2 tercios de x al cuadrado menos x menos 2 tercios dividido x más 2 tercios. Y podemos ver que ahora el divisor sí tiene la forma x menos a, ¿sí? Porque es x más o menos un número. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que ese x más 2 tercios lo vamos a tener que igualar 0, despejar x, ¿sí? Y entonces nos queda x igual a menos 2 tercios. ¿Qué vamos a hacer entonces después? Vamos a evaluar p de x según que x es igual a menos 2 tercios. Entonces, en este caso, a vale menos 2 tercios. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos en p de x la x por el menos 2 tercios. Acá lo muestro en pantalla. Entonces, p de menos 2 tercios va a ser igual a 1 tercio por el valor de la letra x, la saco, pongo el valor de a, que en este caso es menos 2 tercios, elevado al cubo, ¿sí? Porque acá la x es al cubo, entonces este menos 2 tercios elevado al cubo. No se vayan a olvidar los paréntesis, ¿sí? Porque si no, es como si el cubo afectara solamente el 2. Y el cubo afecta a toda la fracción, menos 2 tercios. Después vamos a tener más 2 tercios que proviene de acá. Y acá a continuación, en lugar de escribir x, vamos a escribir el valor de a menos 2 tercios y elevado al cuadrado, porque acá tengo un cuadrado. Menos de este menos de acá, y en lugar de escribir x, escribo el valor de a, menos 2 tercios. Menos 2 tercios, que es el término independiente del dividendo. Si empezamos a resolver entonces, aplicamos propiedad distributiva de la potenciación con respecto a la división, entonces por eso nos queda acá menos 8/27 y acá nos queda 4/9. Si seguimos resolviendo, podemos ver, inclusive antes de seguir al paso siguiente, acá observen que tenemos la adición de números opuestos, entonces esto se nos hace 0, directamente nos quedaría por trabajar en estas multiplicaciones. Entonces, la primera multiplicación queda menos 8/81 y la segunda multiplicación queda 8/27. Si adicionamos esto, nos queda 16/81. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que el resto de esta división es 16/81. Bueno, chicos, y eso es todo. Como cerré en casi todos los videos, lo voy a hacer ahora. Es decir, esto es todo y es siempre lo mismo. El álgebra es muy estructural, muy mecánica, así que vamos para adelante, a no tenerle miedo a las fracciones. Recuerden todo lo que es la definición de fracciones, acuérdense de las operaciones, acuérdense que existe la calculadora científica, ¿sí? Y cualquier cosa, ya saben, me pueden preguntar a través del aula virtual y lo antes posible yo les voy a responder, siempre y cuando se acuerden de tratar de generar un foro, un debate que se trate de armar como comentario del posteo en el que voy a publicar este video. Les mando un gran abrazo y espero verlos pronto.